La Biblia es sin duda uno de los libros más fascinantes de la historia de la humanidad, que a lo largo de los siglos ha marcado la historia cultural de Occidente y ha moldeado la vida de millones de personas creyentes y no creyentes. Hoy nos acercamos a la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla para conocer algo más sobre esta obra única, considerada por cristianos de diferentes confesiones la palabra de Dios revelada. La Biblia es el conjunto de libros que la Iglesia considera inspirados, o sea, que contienen la palabra revelada por Dios a través de autores humanos, y que consta de dos grandes bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La línea divisoria es la revelación traída por Cristo. Los santos padres siempre hablaron del Antiguo Testamento como la preparatio evangélica, es decir, trae prefiguraciones del acontecimiento Cristo que va a revelar el Nuevo. Por supuesto está la perspectiva católica. El judío cree que el Antiguo Testamento es toda la Sagrada Escritura y no admite la existencia del Nuevo. La Biblia admitida por la Iglesia Católica consta del Antiguo Testamento con 46 libros y del Nuevo, que contiene 27 libros escritos en griego. La primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al griego fue elaborada por 72 ancianos de la comunidad judía de Alejandría, alrededor del siglo II a.C., y es conocida como Septuaginta o de los 70. En el siglo IV después de Cristo, el Papa Dámaso encomendó a San Jerónimo la traducción de la Biblia del hebreo, arameo y del griego al latín de su tiempo. Esta versión, conocida como la Vulgata, fue considerada la Biblia oficial de la Iglesia hasta 1979, cuando San Juan Pablo II promulgó la edición Neo-Vulgata. La Biblia es un conjunto de libros que todos ellos nos narran la historia de un pueblo de Israel, la historia también de Jesús, de la primera comunidad cristiana, pero esa historia es nuestra historia. Podemos decir que es el libro de la vida, de nuestra vida. Por eso cuando abrimos las páginas de este texto sagrado, nos estamos encontrando también con nuestra propia historia. Podemos descubrir inquietudes, podemos descubrir interpelaciones para nuestra propia historia, para nuestro propio recorrido vital. Por eso es indispensable que desde la luz de la fe nos acerquemos al texto de la Sagrada Escritura en esta perspectiva, no simplemente como un texto literario donde hay una riqueza y una belleza enorme, sino como ese libro de mi vida, donde me encuentro también con mi propia historia, en la historia de un pueblo, en la historia de una iglesia, que es también mi propia historia con luz, que me va a interpelar, me va a mover, me va a impulsar a ser también protagonista de esa misma historia que es sagrada. El Concilio Vaticano II, especialmente con la promulgación de la Constitución dogmática Dei Verbum, impulsó los estudios bíblicos, fomentando la investigación y la difusión de la lectura de la Sagrada Escritura, llevando a la vida cristiana una serie de orientaciones prácticas sobre la presencia de la Sagrada Escritura en todos los ámbitos eclesiales. A partir del Concilio Vaticano II, los estudios bíblicos y la presencia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia sufre un cambio muy significativo. El Concilio Vaticano II recoge ciertamente una herencia de toda la historia y la tradición de la Iglesia, especialmente a final del siglo XIX, con el magisterio que trata de impulsar también el estudio y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero en el Concilio Vaticano II, también a la luz de todo el esfuerzo del movimiento bíblico, podemos decir que vuelve a situar la Sagrada Escritura en las manos del pueblo. No hay ya un temor o un recelo para que el pueblo lea e interprete la Sagrada Escritura por sí mismo, sino que hay una confianza en devolver al pueblo aquello que nació en el pueblo y con el pueblo, que es la palabra de Dios. Con el Concilio Vaticano II igualmente también hubo una gran reforma litúrgica, donde el papel de la Sagrada Escritura en la liturgia cristiana se revalorizó aún más y también hizo que el pueblo de Dios se alimentase desde la mesa de la palabra, igual que de la mesa de la Eucaristía o en cualquier otro sacramento está presente. Y hoy la liturgia realmente pone ante el oído del creyente y en su corazón la palabra de Dios para que sea alimento, ¿no? Con la labor importante del
el predicador que trata y tiene que explicar ese mensaje desmenuzado para que conecte con la vida del pueblo de hoy, conecte con sus inquietudes, con sus deseos, con sus esperanzas. La nueva evangelización promovida por el Papa San Juan Pablo II enfatizaba la difusión del uso y conocimiento de la Biblia, y su importancia para la vida y misión de la Iglesia quedó nuevamente mostrada en la exhortación apostólica Verbum Domini, publicada por Benedicto XVI en 2008, donde se profundizaba en su dimensión sacramental manifestada en la acción litúrgica. Bueno, tendría que estar destinada a jugar un papel clave, ¿no? Al fin y al cabo el conocimiento de la palabra es lo que alimenta la fe de los fieles. Es verdad que es complejo porque aunque se convocan cursos divulgativos de Biblia, pues por ejemplo a nivel de parroquias y de comunidades acuden siempre pequeños grupos minoritarios. Divulgarla a nivel más extenso es complejo, aunque los esfuerzos y las estrategias para eso se están multiplicando, ¿no? Y hay muchos autores que meritoriamente la divulgan, sobre todo a través de la Lectio Divina, que es un ejercicio interesante de orar con la palabra, ¿no? Eso está teniendo ahora últimamente mucha aceptación en comunidades, sí. La Biblia está considerada como el alma y la columna vertebral espiritual de la teología y práctica religiosa cristiana. Su profundidad y dificultad requiere una exégesis o interpretación por parte de especialistas que desde la fe de la Iglesia y la tradición sepan enseñar las claves para extraer su riqueza espiritual. Normalmente muchas facultades disponen de la especialidad de teología bíblica. Hay dos facultades a nivel mundial que enseñan Sagrada Escritura, que son el Pontificio Instituto Bíblico y la École Biblique de Jerusalén. Y creo que también los franciscanos, la flagelación también enseñará Sagrada Escritura. La diferencia está más en el enfoque más filológico de la especialidad de Sagrada Escritura y más teológico de la teología bíblica, aunque hoy en día esa línea está muy difuminada. La Archidiócesis de Sevilla cuenta desde el 24 de septiembre de 2019 con la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. El estudio y la investigación contribuyen en la misión evangelizadora de la Iglesia. La nueva facultad supone una herramienta importantísima para la formación teológica y también bíblica. Nuestra biblioteca dispone de unos fondos bíblicos de gran importancia, porque el bibliotecario anterior, yo también que he sido bibliotecario, hemos procurado pues abastecer fuertemente de títulos bíblicos en nuestra biblioteca, y la verdad que cuenta con un elenco grande. Y los profesores de Biblia nos esforzamos también mucho en que el alumno se enamore de la Escritura, y la facultad va a ser una herramienta de gran importancia para eso, sí. Indudablemente la Biblia podemos decir que no es un libro fácil, especialmente cuando nos referimos a la mayoría de los textos del Antiguo Testamento, que están tan distantes en cultura, en historia, en geografía de nuestra realidad, nuestro contexto contemporáneo. Pero ello no ha de ser un obstáculo para que tratemos de hacer el esfuerzo de comprender esos textos en su origen y podamos también descubrir la riqueza y esa voz que está ahí, que también es una voz contemporánea. Por eso es necesario que sigamos impulsando este esfuerzo para que ofrezcamos los instrumentos que posibiliten este conocimiento. De entrada se debe mucho de la exégesis judía, sobre todo de la exégesis tradicional. Toda la literatura rabínica, toda la interpretación clásica del judaísmo es muy importante porque te permite entrar en lo que sería la intención con la que los textos del Antiguo Testamento se escribieron. Y en cuanto a la exégesis de ámbito protestante, hay mucha interacción, muchos manuales que se manejan son de autores protestantes. La Sagrada Escritura propicia el encuentro de todas las confesiones cristianas y los estudios bíblicos se han convertido en terreno fértil para el diálogo ecuménico. Sí, existen bastantes puntos en común, sobre todo a nivel metodológico. Las diferencias se dan en el sentido que se atribuye al texto, en las claves teológicas. Ahí, claro, cada confesión, digamos que arrima el ascua a su sardina. Desde la primera impresión de la Biblia de Gutenberg en 1455, la Sagrada Escritura ha sido el libro más difundido y se ha convertido en el más leído y traducido del mundo. En la actualidad, las ediciones de la Biblia son muy variadas en formatos y lenguas, desde versiones sencillas a las más especializadas.
Yo a mis alumnos no suelo hacerle ninguna recomendación especial, pero en cuanto a texto y traducción, porque la gente se interesa mucho, ¿qué traducción es la mejor? Bueno, si tú no conoces las lenguas originales es muy difícil que tú valores una traducción, pero en cuanto a notas y paralelos es muy interesante, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, porque te pone paralelos al margen de cada página que te remiten a otro texto bíblico con relación, y eso es lo que los biblistas llaman intertextualidad, y es una manera muy fecunda de leer la Biblia, porque la lees interconectada, los textos se aclaran a sí mismos, la Biblia se explica a sí misma. El Papa Francisco estableció en 2019 el Domingo de la Palabra de Dios con la intención de animar a la familiaridad con la Biblia y a su lectura orante. Y el pasado 30 de septiembre, en el 16º centenario de la muerte de San Jerónimo, firmó la Carta Apostólica Amor a la Sagrada Escritura, insistiendo en la necesidad de fomentar el amor a la Biblia por parte de los fieles. Para alguien que se acerque a la Biblia, yo le recomendaría que empezase leyendo el Evangelio de San Juan, porque es el que por su tirón teológico y por su expresividad engancha al lector. ¿Sí? Hemos recibido de la tradición de la Iglesia lo que los santos padres llamaron el Evangelio tetramorfo, cuatriforme también, ¿no? En 4 versiones que todo él forman el único Evangelio, que es Jesucristo, ¿no? Jesucristo, la buena nueva, el Evangelio. Y la Iglesia nos ha transmitido la tradición, este orden canónico de los Evangelios, ¿no? Cada uno con su peculiaridad, con su característica. Si tuviese que recomendar uno como primera lectura, quizás pues, yo también comenzaría con el que hoy se considera el Evangelio primero cronológicamente en el tiempo y también el más breve, que es el de San Marcos, porque nos va a preguntar, nos va a suscitar la cuestión clave de ese Evangelio y es ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Y nos vamos a sentir protagonistas con los personajes, buscando también respuesta a ese personaje que se nos revela como Mesías e Hijo de Dios.